Soy como las caras de ese argentino. Me reinvento a través de la historia desde Treveris el 21 de febrero de 1848. No pertenezco al arte, sino que soy la mera historia de la que habla el arte. No había, para él, el cerdo mayor, disciplina superior a la historia. Él nunca se creyó genial ni buscó protagonismo, ni siquiera en las noches peripatéticas donde se encargó de enseñarle a las tres clases animales, ovejas, cerdos y perros, sobre historia y la revolución. El cerdo mayor, ahora muerto en la granja solariega. A pesar de no haber tenido suficiente vida para ser testigo del fuego que él inició, he comprobado sin asombro que su legado es inevitable hacia la historia mundial. La vida para los animales era laboriosa, corta y desagradable antes de la revolución. ¿Qué sentido tenía el de vivir así? Nacían y les daban solo la comida necesaria para seguir respirando y el tiempo suficiente para llegar a los corrales a dormir. Sobrevivían, sí, pero no vivían. A los que estaban en condiciones de hacerlo, les obligaban a trabajar hasta el último aliento, y en el instante en el que su utilidad para los humanos llegaba a su fin, se les desechaba con una crueldad espantosa. Después de cumplir 18 años, ningún animal nacido en estos corrales volvía a conocer el significado de la libertad. Pero la revolución parece imposible, hasta que es inevitable. Como todas las revoluciones, no importa por qué pasó, sino que ocurriera, y así fue. Guiados por el camarada Napoleón y Snowball, las ovejas y los perros pelearon hombro a hombro hasta conseguir su emancipación del señor Jones. Liberados del yugo del hombre, las ovejas comenzaron a pasar los días cómodamente en las praderas. Sin embargo, debido al tamaño de su cerebro, no lograban percibir que existía algo más allá de sí mismas. Ignoraban por completo las condiciones de la granja que las afectaba directamente. Vivían bajo la ilusión de que su destino estaba completamente en sus manos. Podemos disculpar ciertos aspectos de la inocencia de las ovejas. Como pasa en otras revoluciones, no tenían un molde del cual basarse para construir la revolución, por lo que no sabían cómo construir a partir de las cenizas. Recién se libraron del señor Jones, los cerdos fijaron su moral únicamente en no volver a tener humanos tiránicos. Así que decidieron quemar lo poco que les quedaba de los humanos, con la seguridad de poder construir algo desde cero. Destruyeron incluso lo que les pudo haber servido, como el sombrero para el sol del señor Jones. Esa es la naturaleza de las ovejas. No ponerse a cuestionarse acerca de sus acciones o criterios. Solamente actúan conforme a lo que les dijeron que era correcto. Por esto, fue que el camarada Napoleón acordó en pintar los 7 mandamientos que serían la guía moral de toda la granja. Sin embargo, se descubrió que las ovejas, incluyendo las gallinas, patos, caballos y burros, eran los animales más estúpidos de la granja. Incapaces de aprender de memoria los 7 mandamientos, se redujo la moral a una única ley. 4 patas sí, 2 patas no. Pero incluso antes de la revolución, el pensamiento de las ovejas ya era dogmático. Ellas creían en Moisés, el cuervo mascota del señor Jones, el cual circulaba ciertas mentiras. Aseguraba conocer la existencia de un misterioso país llamado Monte Caramelo, al que iban todos los animales cuando morían. Estaba situado en el cielo, un poco más allá de las nubes. En Monte Caramelo era domingo los 7 días de la semana. Abundaba el trébol todo el año y en los setos crecían terrones de azúcar y bizcochos de linaza. Únicamente irían allí los hombres que se habían esforzado sin quejarse de las condiciones de esclavitud en la que vivían. El infierno en vida sería recompensado, solamente si tenían suficiente fe. En la historia de Elías, el carro viene a llevarlo al cielo. Está muriendo, pero con la certeza de que va a ir al cielo. Para Nietzsche, la primera moral se estableció según lo que dictaban los amos, es decir, aquellos que dominaban la sociedad. Posteriormente, los oprimidos alcanzaron el poder, y de sus resentimientos surgió una nueva moral, como se observa en el judaísmo y el cristianismo. El egoísmo, que inicialmente era una virtud de los dominadores, pasó a ser considerado un pecado. Los buenos se convirtieron en aquellos que eran pacientes y no se rebelaban, confiando en que Dios impartiría justicia. La debilidad se transformó en virtud. Estas enseñanzas, según Nietzsche, tienen su origen en la impotencia y el deseo de venganza de los débiles. Para él, todas las filosofías que defienden a las mayorías y a los débiles, como el socialismo, representan una moral de esclavos. Para el cristianismo, los débiles son ovejas o corderos que marchan en rebaño. Me convierten en carne de cordero, porque si soy manso, me será más fácil sacrificarme. Me hacen colgar de ganchos en lo alto, me convierten en chuletas. Las ovejas muchas veces actúan o dejan de actuar únicamente porque es ilegal, inmoral o pecado. El aparato de leyes o la religión los habilita y de ahí no se cuestionan más si una decisión es correcta. Con la desaparición de los humanos en la granja, algunas ovejas como la burra Molly continuaron aferrándose a lo que les habían enseñado a valorar. Ella quería seguir teniendo listones de colores como los que les regalaba el señor Jones, y por nunca cuestionarse, seguía fijando su sentido de vida en cómo los habían educado, con todos sus vicios, y no se preocuparon en cambiar. Otras ovejas como el caballo boxer no perseguían latones vacíos, pero mantenían un sentido de vida igualmente ciego. Trabajar hasta el agotamiento. Aún viejo, y siendo más perjudicial que continuaba trabajando, Boxer siguió empujando stone tras stone hasta que construyeron el granero.
Trabajó hasta el final de sus días, y por nunca cuestionarse nada, fue convertido en pegamento cuando envejeció. Se designó un congreso para discutir temas relacionados a la granja. Bola de Nieve obtenía a menudo la mayoría de votos con sus brillantes discursos, pero Napoleón tenía más capacidad para obtener apoyos en los intervalos. Sobre todo tenía éxito con las ovejas. En los últimos tiempos a las ovejas les había dado por balar. 4 patas sí, 2 patas no. En cualquier momento, interrumpiendo a menudo la reunión. What do you get in pretending the danger's not real? ¿Qué ganan en pretender que el peligro no es real? Realmente no les importaba qué opinaban, sino el hecho de opinar per se. Repetían los discursos que ya están masticados y nunca cuestionaron la veracidad de estos. Más allá de si las ovejas seguían una política correcta o no, nos debe asombrar la mediocridad con la que medían sus acciones. Únicamente recordaban la premisa básica y esto lo convertían en un dogma para ellas. En un momento, llegaron a estar tan adoctrinados que incluso comenzaron a mentir. Tenían tanto miedo en admitir que no tenían control sobre su vida, que comenzaban a mentir sobre la precariedad de su situación para sentirse mejor sobre lo que vivían. En toda Latinoamérica hay muchas ovejas. Despotrican a los candidatos populistas porque no quieren que se les ayude a los pobres, que ganan fingiendo que son privilegiados, que están cómodos con cómo viven. Si así imaginan que está la parte privilegiada del país, ¿cómo pensarán que está la no privilegiada? Nadie era más entusiasta de la manifestación espontánea que las ovejas. Y si alguno se quejaba de la pérdida de tiempo y de que tenían que pasar horas allí de pie, al frío, las ovejas se encargaban de silenciarlo, balando ruidosamente. Las llaman chairos y mediocres seguramente. La revolución fue por el hambre y no por ideología. Las ovejas estaban felices en la precariedad que les colocaron por revolución, por el temor de la caricatura que les decían, no cuestionar la narrativa del es que siempre podemos estar peor. Al final del libro, es evidente que han sido engañadas las ovejas. A pesar de que los cerdos se convierten en humanos, les es más cómodo a las ovejas simplemente cambiar su frase para poder seguir teniendo la razón. 4 patas sí, 2 patas mejor. 4 patas sí, 2 patas mejor. Balando y balbuceando caímos en el cuello con un grito. Ola tras ola de vengadores de mentes marchan alegremente detrás de la oscuridad hasta el sueño. Es preocupante pensar que, durante todo este tiempo, lo único que separaba a las ovejas de la barbarie era la presencia de los perros. No la convicción interna de lo que hacían era correcto o justo, como si sus acciones hubieran sido dictadas por el miedo a la sanción, más que por una verdadera comprensión del bien o del mal. ¿Has oído las noticias? Los perros han muerto, es decir, el aparato represor. ¿Esto cambiará en algo las acciones de las ovejas? ¿O es que únicamente actuaron siempre por un temor a un castigo potencial? Primero, aparecieron los 3 perros, Campanilla, Jessica y Chispa, y después los demás cerdos. Mientras que ahora ellos dormían en las sábanas blancas que pertenecieron alguna vez al señor Jones, los perros asemejaban más bien a un proletario alineado. Defienden la casa, sí, pero duermen afuera. Para ser un perro, tienes que estar loco y verdaderamente necesitado. Si bien, en el libro los perros no son ni siquiera un personaje, puesto a que solamente son narrados como un instrumento, un arma de los cerdos, para la obra de Waters, se vuelve fundamental esta triada de ejercicio del poder. Porque es más interesante darse cuenta que entre el opresor y el oprimido, hay un segundo oprimido que piensa que es opresor, que devora a los de su misma naturaleza creyéndose que es un cazador, mientras que todos más bien son presas asustadas. En una lectura literal del libro, los perros serían evidentemente cualquier órgano represor, la policía, el ejército, lo que sea. Alguien que ejerce fuerza coercitivamente. Sin embargo, el disco ve al perro más bien como todo aquel hombre alineado que gasta su vida en formar parte de estos mecanismos, donde risiblemente ni siquiera es el primer beneficiado. Él no necesariamente es violento, más bien todo el sistema del que él participa involuntariamente. Ser un perro parece ser un privilegio. Es necesario aprender protocolarios apretones de mano para saber que perteneces a esa misma hermandad burguesa. Tienes ese brillo en la mirada y una sonrisa fácil. Un test si quieres ir subiendo esas escaleras sociales. Te vuelves una persona sociópata y carismática. Tienes que ganarte la confianza de las personas que vas a traicionar, para que cuando por fin se den la vuelta, puedas clavarles un cuchillo en la espalda. Los perros junto a los cerdos eran los animales más inteligentes. Básicamente lo único que distinguía a un perro de un cerdo era que los primeros no decidían sobre nada, y esto les era suficiente para lo que intentaban conseguir: recibir migajas del sistema del que son cómplices. Los cerdos ya sabían leer y escribir perfectamente. Los perros aprendían a leer bastante bien, pero solo les interesaba leer los 7 mandamientos. Actualmente, se podría hacer una reinterpretación y decir que son los Chicago Boys o los Itamitas, que replican axiomas viejos de la economía y son sumamente inmorales, no tienen sentido crítico y piensan que es la única manera de hacer economía. Ellos saben que en el sistema imperante los privilegiados serán los cerdos capitalistas y no ellos.
Aún así no les importa porque les botan galletitas de vez en cuando. Siempre me ha dado curiosidad por qué el neoliberalismo pudo penetrar en Latinoamérica. Sí, los intereses y el capital eran extranjeros, pero los mecanismos y la gente que los permitieron eran nacionales, y de la misma clase a los que jodieron. En las protestas del 68, los que hacían las matanzas no eran gringos, eran mismos mexicanos que indirectamente mataban a su familia. No asesinaban directamente a algún vecino o miembro de su familia, no, pero indirectamente sí lo hacían al de su compañero. La gente que fortaleció las instituciones para que se continuaran los robos eran gente mexicana, gente de acá, gente que nos robó el futuro. Recibieron centavos a costa de que se llevan miles de dólares. Todo el país se fue para abajo. Solamente los ladrones, los hijos de puta, los cómplices y el mayor de mis hijos se fueron para arriba. Esta otra guerra, la guerra que ganaste con los de tu bando, ¿quién la perdió? Las hijas de las ovejas van a tener que pagarlo. Lo van a pagar no comiendo y no teniendo que estudiar. Porque los perros no la van a pagar, ¿no? ¿Qué van a pagar si no son perdedoras? Lo que me parece más triste de citar estas frases es que ahora hasta votamos por esto. Por todas aquellas medidas que anteriormente fue necesario militares para poder ser nuestra libertad, nos hemos vuelto dóciles. Un perro, si es educado con un gato, conejo, un humano, cree que son respectivamente eso, gatos, conejos, humanos. Así que creo que los perros en la granja comenzaron a creer que eran cerdos, o que algún día llegarían a ser uno, y por eso nunca se rebelaron contra las injusticias. Nosotros mismos sabemos que los perros obraban mal. Todas las veces que se les hace mención en el libro, viene acompañado de algo negativo. ¿Pero es acaso este el peor animal? ¿O solamente es otro ladrillo en la pared? Todos nos hemos vuelto cómplices de este sistema económico. Sacrificamos nuestros días en los campos verdes por encerrarnos en frías oficinas a hacer bullshit jobs, en esfuerzos que sabemos que no va a funcionar para nada. Creemos que nos estamos aprovechando del puerco, pero realmente nada más estamos alimentando el Moloch cerdo. Nos metemos a narrativas que apuntan de culpable a algunos supuestos cerdos, Musk, Salinas o el Chapo. Pero lo cierto es que son meros operadores, unos perros más. Heels como en la WWE, solo desempeñan un papel, pero paralelamente la maquinaria no se detiene. Todos entendemos esto, pero es más cómodo estar sedado que confrontar una realidad donde no tenemos control. Porque es doloroso no pretender, porque somos cobardes. Los perros se acercan a Napoleón, y se vio que le meneaban la cola como solían hacer los otros perros con el señor Jones. Tengo que admitir que estoy un poco confundido. A veces me parece que solo estoy siendo usado. Sordo, mudo y ciego, sigues fingiendo. Que todos son prescindibles y que nadie tiene amigos de verdad. Todo se hace bajo el sol, pero en el fondo crees que todos son asesinos. El problema de los perros, sea quizás este. Están cargados de tanta hipocresía y han dicho tantas mentiras que ya desconocen incluso qué es verdad de su propia vida. Qué patético ser un perro. Como no eres honesto con nadie, tu vida se vuelve extremadamente vacía y perdiste la habilidad de confiar en los demás porque piensas que pueden llegar a ser como tú, unos mentirosos. Unos años después, descubrirás que te han salido canas. Por vergüenza esconderás tu cabeza en la arena. Solamente quedará eso en tu vida. Un hombre viejo completamente solo y muriendo de cáncer por su cuenta. ¿El perro acaso es culpable? ¿Tuvo otra elección? ¿No nació en una casa llena de odio? ¿No fue educado para obedecer al hombre? ¿No fue encadenado y con collar? ¿Quién fue felicitado con una palmada en la espalda? ¿Quién se alejó de la manada? ¿Quién era solo un extraño en casa? ¿Quién fue empujado por la piedra? Nuestro trabajo labra la tierra. Nuestro estiércol la fertiliza, pero ninguno de nosotros posee más que la piel que lleva encima. Vosotras, las vacas que veo ahí delante, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante el último año? ¿Y qué ha pasado con la leche que debería haber estado criando a robustos terneros? Estas fueron las lamentaciones que se le escucharon decir al cerdo Mayor esa fría noche frente a los demás animales. Esto cimentaría el animalismo que provocaría la revolución en toda la granja. Las ovejas apenas recibían una parte de la plusvalía que ellas producían. Incluso se sabe que durante el libro, que esto nunca cambió para ellas, incluso trabajaban más. No diría que fueron liberadas en algún punto, más bien fue un cambio de administración. Lo esencial aquí es destacar la alegoría de cómo se reemplazó un humano opresor por un cerdo. Pero es un cerdo como en la canción de Roger Waters inherentemente malo. Tanto Mayor como Snowball también eran cerdos, y sus intenciones sí eran nobles. Esto sugiere que un cerdo no necesariamente implica ser malo. Cuando leí este libro en prepa, pensé que los puercos se refería a todos aquellos explotadores de la historia. Haciendo una relectura, me doy cuenta que más bien habla de cualquier élite privilegiada. Ninguna revolución inicia desde la clase obrera. Ellos solo son carne de cañón. Son los puercos los que la hacen para ahora ellos colocarse en el poder, como lo vimos en el video de Orozco.
CBS promotes the clash, it ain't for revolution, it's just for cash. Incluso nuestras revoluciones sociales parecen para aprobada primero por los pigs. Por esto, los puercos para Roger es algo risible. Su estabilidad está únicamente sustentada en una casa de naipes, que si bien la estructura económica actual parece que tiende a que nunca van a salir de su posición de privilegio, ellos viven con temor. Como revisamos con las ovejas y los perros, los puercos también son prisioneros a sí mismos. Viven escondidos en la esterilidad de su trabajo, no producen nada. Al igual que la Unión Soviética, muchas de las funciones de los burócratas es presentar números y trabajarlos, pero realmente no producen riqueza. ¿No se parece más bien a la empresa moderna? Como Chillón nunca se cansaba de explicar, la supervisión y la organización de la granja requería un esfuerzo interminable. Gran parte de ese trabajo era de una naturaleza que los demás animales con su ignorancia no podían entender. Por ejemplo, Chillón le decía a los demás animales que los cerdos tenían que hacer labores complejas todos los días. Informes, minutas y notas. Alejandro Magno se volvió alcohólico después de haber conquistado todo el mundo conocido. De igual manera, los cerdos, en vez de dedicar su vida en pensar cómo mejorar la granja para los demás animales, se volvieron alcohólicos. Siguieron el mismo camino que ya antes habían recorrido los humanos. Hola Nirvana Hank, ¿cómo lo llevas? En palabras de Freire, cuando la educación es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. En la revolución, realmente no liberan a nadie, solo cambian de un opresor por otro. Esto nos puede remontar a otra novela del mismo Orwell, 1984. En este libro, Orwell explora cómo el control de la memoria y la manipulación del pasado son herramientas fundamentales del poder. Los que controlan el pasado, controlan el futuro. Es claro que el libro de mi tocayo es una alegoría a la revolución rusa. Las ovejas son el proletario engañado, Snowball es un Trotsky exiliado y eliminado hacia la historia, Napoleón es un despótico Stalin y Major es Marx. Pero, ¿qué es un ser humano? Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. ¿Igual a quién? ¿Igual a los humanos? El hombre es la única criatura que consume sin producir. No da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar el arado. No corre con rapidez suficiente para atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les devuelve lo justo para que no mueran de hambre y el resto se lo queda para él. El primer humano que vemos es al señor Jones. Siguiendo en esta línea alegórica, es el zar Nicolás, que mataba a su pueblo de hambre antes de que llegara la revolución. ¿Pero qué acaso no podría ser otro animal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de humanidad en la granja? Los humanos en la novela se hacen presentes cuando comienzan a invadir a la granja o en determinado momento comercializar con la misma, como otras potencias lo hicieron en su momento con la Unión Soviética. En este proceso de transmutación de puercos humanos, los cerdos fueron realizando actos cada vez más despreciables. A medida que consolidaban su poder, empezaron a vender los cultivos que los animales habían producido con tanto esfuerzo. Estos alimentos, que pudieron haber salvado a los animales que murieron de hambre, fueron comercializados para obtener ganancias. Este acto de crueldad evoca el Holodomor soviético. Los mismos animales que cultivaron terminaron por morir de hambre. En este punto de la novela, casi llegando al final, los puercos han comenzado a tomar alcohol, caminar en dos patas y hasta vender a los suyos. Comenzaron a llevarse con otros humanos y las ovejas fueron testigos de ese encuentro. Los animales que estaban fuera miraban a un cerdo, después a un hombre y después un cerdo, y de nuevo un cerdo y después un hombre, y ya no podían distinguir cuál era cuál. ¿Qué significa entonces que se volvieron humanos los cerdos? ¿Qué humanidad adquirieron si solamente se volvieron capitalistas? Quizás ahí radica la humanidad para Orwell. Se sabía que él era prosocialista y procomunista, y aún así hizo tan horrible alegoría de la Unión Soviética. ¿Es acaso que George no creía en ninguna utopía? Quizás por eso nos pinta al humano así, con decepción, creyendo que un humano es inherentemente egoísta y capitalista, un explotador de su prójimo y que toda revolución y todo poder llevan al mismo resultado corruptible. Como lo dije en el video de Blade Runner, yo también estoy de acuerdo con este concepto de humanidad. Nos hemos convertido en capataces de nuestra propia especie. Ahí está, camaradas, las respuestas a todos nuestros problemas. Se resumen en una única palabra: el hombre. La novela de Orwell termina aquí, pero el disco de Animals continúa. En Pigs on the Wing, Roger Waters asuma el papel de un perro y nos ofrece una última lección. Lo único que puede salvarnos es el amor. Es lo que nos puede traer de lo humano y lo nerdantal hacia lo divino. En esta bellísima canción, que por mi propia ingenuidad llegué a dedicar, Waters nos recuerda una frase clave de 1984. La revolución no está en el exterior, sino en el interior. La vida oscila como un péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Y encontrar a alguien que nos importe, y a quien nosotros también le importemos, es lo único que nos libera de esta condición compartida de humanos y puercos. Para amar a alguien, hay que confiar en esa persona. Es solamente a partir de esa confianza mutua que encontramos un lugar seguro
para poder enterrar nuestros huesos. El verdadero sentido entonces se convierte en encontrar a alguien que podamos nombrar hogar, un refugio que nos proteja de los pigs on the wing.